el tema, ¿verdad? Sobre la validez del derecho. Hay tanto que argumentar en este sentido, porque hay validez, hay muchas clases de validez pero vamos a tratar de desarrollarlo en esta semana y en la otra también, porque hay mucho que decir. Perdón, es que como estuve dando 2 clases anteriores, quiera que no, la garganta se resiente. Y como ya no tenemos 15 años tampoco. Perdón. Debería tomar un té, linda. Sí, O agua voy a pura. tomar un té Para porque sentirse sí. mejor. Ahorita, sí, muchas gracias. Ahorita me voy a tomar un poquito de agua. Mientras están ingresando los jóvenes. Sí, licenciada, vaya, se siente mejor. Gracias, muy finas. Bien, estamos ya aquí de nuevo. Entonces, jóvenes, yo quisiera agotar bastante, sé que tenemos poco tiempo porque por lo menos en estas 3 semanas quisiera que agotáramos esta unidad, que tiene mucho contenido, ¿verdad? Pero es muy importante. Y luego, pues, después de Semana Santa, porque entonces nos vamos al feriado de Semana Santa, ¿verdad? Luego de Semana Santa, entramos a los segundos parciales. Y ahí voy a examinar la tercera unidad, pero también parte de la segunda que no examiné. Y me pareció muy cargante la unidad, por eso es de que ya no quise examinar mucho la segunda unidad. Así es de que aprovecharía este segundo parcial para hacerlo. Entonces, por ejemplo, siguiendo con la presentación, ¿verdad? Aquí ayer, pues no sé si les mostré esta filmina, ¿verdad? Que hablaba un poco del concepto de validez en el naturalismo y el positivismo jurídico, legalista y formalista. Es decir, el concepto de validez en el naturalismo se divide en teológico, laico o racional, ¿verdad? El primero sostiene que el derecho natural o justo se origina en la naturaleza del hombre como hijo de Dios. Y el segundo sustituye la idea del creador por el carácter racional del ser humano.
El segundo menciona que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como ser racional, ¿verdad? Y entonces la contradicción entre las reglas creadas por el hombre y la naturaleza aparece en el pensamiento sofista, bajo como ya lo habíamos hablado, bajo la oposición de entre lo físico, que es aquello por naturaleza, lo natural, y que permanece invariable. Eso se refiere a los valores, como la justicia, ¿verdad? Y aquello que surge como consecuencia de la convención o acuerdo o por voluntad de poder y se manifiesta en el hábito, en la costumbre o en la ley. Y a eso se le llama nomos. Esta contraposición pues, estará presente en el posterior pensamiento griego. Eso se refleja en la tragedia de Antígona, de Sófocles. Creo que ustedes ya saben de qué se trata lo de Antígona, ¿verdad? En donde aparecen claramente contrapuestas las leyes del Estado a las leyes eternas de la naturaleza. Pues sí, porque al saber Antígona que no le permiten enterrar a su hermano, entonces ella dice que las leyes naturales le dicen que sí lo puede hacer. Y que no es la ley del hombre la que va a prevalecer sobre la ley natural, o sea, sobre la justicia. Y entonces ahí aparecen claramente contrapuestas las leyes del Estado a las leyes eternas de la naturaleza, o en Platón, en la que aparece la idea del espacio, un modo u otro, de un modo u otro, pero que una vez constituidas las leyes deja de ser indiferente y se vuelve obligatorio. Bueno, esto es otra cosa. Entonces, desde la etapa medieval, ¿verdad? Sin embargo, pues en general, por aquella época, a diferencia de lo que ocurrirá posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres, en virtud de su voluntad o convención. Por el contrario, si había contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, prevalecía lo justo legal, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió con Sócrates, ¿verdad? De que a pesar de que se consideraba injusto el juicio que le estaban haciendo y esa condena, pues como se tenía vigente ese valor de que las leyes, aunque fueran injustas, eran válidas, ¿verdad? Había que seguir. Y esta primacía de la polis frente a una justicia natural quizá explique el comportamiento socrático frente a la propuesta de Critón y su disposición de cumplir la sentencia en contra de lo que le decía Antígona, ¿verdad? Critón era el rey, ¿verdad? A pesar del injusto de la misma, es decir, una especie de obediencia absoluta a la ley. Contrario a lo que sucedía en la época clásica, en el mundo medieval, el derecho natural se consideraba como un derecho superior frente al positivo y con fuerza vinculante sobre este. Y hay dos teorías sobre la validez del derecho en el pensamiento medieval que serán fundamentales en adelante. La propuesta de San Agustín y la de Santo Tomás. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la propuesta de San Agustín de Hipona. Pues no se trata de tres leyes, sino de una sola. El esquema que ven ustedes ahí, que se despliega en tres momentos y objetos diferentes, ¿verdad? La ley eterna es la razón ordenadora del cosmos, al cual pertenece el mundo humano. Por tanto, la ley natural es la misma ley eterna en cuanto participa de ella, y la ley eterna es la misma ley natural en tanto se aplica al ámbito de lo humano. Por su parte, la ley positiva, producto de la razón humana, debe concordar con las dos anteriores en la solución más concreta de los problemas de cada sociedad, atendiendo a sus particularidades. Y esta última, para ser justa y legítima, debe estar de acuerdo con la ley eterna. De ahí su lapidaria frase de San Agustín, que decía que no es ley la que no es justa, ¿verdad?
Y pues conceptos entre los cuales podemos hallar la justicia y el mundo sensible de los hombres, regido por las leyes humanas imperfectas, ¿verdad? Que constituyen, vamos a ver si está esto aquí. Ya. No. Que constituyen meros simulacros de aquellas. Y con Aristóteles pues aparece con total nitidez la distinción entre justicia convencional creada por los hombres y la justicia natural. Mientras esta última es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. La justicia legal o convencional es la que en un principio es indiferente que sea de un modo u otro, pero que una vez constituidas en leyes deja de ser indiferente y se vuelve obligatoria. Resalta, sin embargo, que en general por aquella época, a diferencia de lo que ocurrirá posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres. Y lo demás, pues ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que si había dudas en la creación, pues tenía prevalencia la ley positiva, ¿verdad? Y entonces, algo que definió muchas cosas también es el movimiento codificador y las grandes codificaciones. Espero que no se nos vaya la luz porque hay un poco de tempestad por aquí, de mucho aire, jóvenes. Entonces, este movimiento codificador fue muy importante para realizar las grandes codificaciones, ¿verdad? Y entonces la sociedad medieval se caracterizó por la pluralidad de ordenamientos jurídicos y la diversidad de fuentes de creación del derecho. La aparición del Estado moderno secularizado trae como consecuencia la monopolización del derecho por la comunidad política organizada, a quien se reconoce como su única fuente, y la racionalización del material jurídico disperso. ¿Qué es racionalización del material jurídico disperso? Quiere decir que lo recabaron, lo ordenaron, lo clasificaron, etcétera, ¿verdad? Racionalización. El derecho es el establecido en la ley por el Estado y su obediencia no depende de un fundamento intemporal. Depende de su positividad de haber sido puesto por el soberano. Eso quiere decir positividad, jóvenes. Y el Estado ejerce un monopolio legítimo de la violencia, eso ya lo hemos hablado. El Estado ejerce un monopolio legítimo de la violencia y está por encima del derecho, es soberano. El concepto de soberanía como poder absoluto implica que el Estado está por encima del derecho también y lo convierte en un ente único y autónomo que no tiene límite en el ejercicio de su poder y que carece de instancias superiores que lo legitimen. Y este hecho va a afectar de manera significativa el papel del juez. Antes de la aparición del Estado moderno, el juez en sus decisiones mantenía un cierto margen de libertad en la elección de la norma por aplicar. Ello no es posible en la nueva situación que hace del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley. Eso es más o menos con la escuela exegética que surgió, ¿verdad? Pero también eso cambió. Entonces, el movimiento codificador y las grandes codificaciones producidas a finales del siglo XVIII y principios del XIX se propusieron ordenar el conjunto de pautas heterogéneas, anacrónicas y contradictorias que venían desde tiempo atrás y regulaban las relaciones sociales y políticas en el momento. La codificación, pues, permitió, por una parte, la ordenación y racionalización de los materiales normativos a partir de un nuevo orden jerárquico de fuente, y por otra, la creación de reglas de derecho que cimienta el naciente Estado liberal de derecho en oposición a una tradición jurídica conservadora y monárquica de la Iglesia, ¿verdad? Es lo que yo les llamaba ese movimiento que se dio, el positivismo filosófico, que surge en las ciencias, las artes, en fin, una serie de cosas cuando la Iglesia pierde poder,
que es lo que se conoce como Renacimiento, ¿verdad? Y entonces el movimiento codificador y las grandes codificaciones se propusieron ordenar el conjunto de todas esas pautas anacrónicas y contradictorias que venían desde tiempo atrás. Y también permitió la ordenación y racionalización de los materiales normativos a partir de un nuevo orden jerárquico de fuente y por otra parte la creación de reglas de derecho que cimienta el naciente Estado liberal de derecho, cuando se dijo dejar hacer y dejar pasar, ¿verdad? En oposición a una tradición jurídica conservadora y monárquica. Los codificadores concibieron el código como la única fuente de validez del derecho, pues a su juicio el derecho del código insuperable y completo contenía los preceptos jurídicos necesarios, elaborados racionalmente por el legislador, lo que conduce a que no se aceptara otra fuente de derecho que no fuera la ley del código. Y entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista en Francia, estamos por aquí, se encuentra primeramente el fenómeno mismo de la codificación de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que hace que el código se constituya en el manual o prontuario básico, donde el operador jurídico sin mucho esfuerzo hallaba la solución del caso. El código aparece como la vía más simple y breve para la solución de la controversia, restándole protagonismo a las otras fuentes del derecho. Eso en primer lugar. Entre los hechos dice que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista en Francia, o sea, lo que se llama exégesis, ¿verdad? Se encuentra el fenómeno mismo de la codificación, ¿verdad? Como les decía, que hace que el código se constituya en el manual o prontuario básico, donde el operador jurídico sin mucho esfuerzo hallaba la solución del caso. El código aparece como la vía más simple y breve para la solución de la controversia, restándole protagonismo a las otras fuentes del derecho. En segundo lugar, la elaboración y primacía del argumento del legislador racional o de autoridad del legislador que le atribuía a éste la calidad de sujeto infalible o le imputaba ciertas características que garantizan su racionalidad. Se suponía, por tanto, que si el legislador es racional y su actividad también, su resultado, que no es otro que la ley positiva, debe serlo también, ¿verdad? Y por consiguiente, el derecho positivo no reflejaría una voluntad caprichosa ni arbitraria del poder, sino objetiva y justa. Además de lo anterior, este argumento supone que la voluntad del legislador se materializa en la norma jurídica y se expresa en forma clara y completa. De ahí que lo mejor es someterse al dictado de la autoridad soberana, era lo que se creía. Y en tercer lugar, la tesis de la separación de poderes. De los poderes que desde Montesquieu se convierte en el fundamento ideológico de la estructura del Estado moderno y también del ejercicio del poder dentro de este. Y según esta teoría, las competencias entre los diferentes órganos del poder político deben estar taxativamente establecidas, atribuyéndole al legislativo el poder de creación del derecho mediante la ley y el poder judicial, el de su aplicación, ¿verdad? Mediante la ley al organismo legislativo y al poder judicial el de su aplicación. De ahí que el juez, según Montesquieu, era la boca de la ley, de la cual habla la ley. Finalmente, la necesidad de certeza del derecho. Y para los partidarios de la exégesis, la codificación provee a los individuos de un criterio seguro y cierto que les permite saber con anticipación y exactitud las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Y al tener la sociedad un conjunto invariable y estable de leyes, pues el individuo tiene la certeza de que los jueces resolverán sus controversias con fundamento en ellas y no en otros criterios que pueden ser vistos como arbitrarios, ¿verdad? Vamos a ver luego
el positivismo jurídico sociológico antiformalista, ¿verdad? Con la aparición de nuevas tendencias en el pensamiento jurídico de corte sociológico y las críticas de las concepciones socialistas, comenzarán a señalarse los límites y las debilidades de la codificación y del positivismo legalista formalista. Según Perelman, otro filósofo, en la segunda mitad del siglo XIX y como prolongación de la escuela de Savigny en Alemania, se opera un giro hacia una visión funcional del derecho. Y los defensores de la concepción sociológica del derecho piensan que este sigue siendo la ley elaborada por el legislador. Pero a diferencia del positivismo legalista y formalista, no admite la idea de que la ley sea una simple forma vaciada de contenido por el juez, ¿verdad? Sino al contrario, la ley tiene su contenido. Obviamente no se trata de un contenido moral como lo suponía el justnaturalismo, sino de un contenido que viene dado por la intención o querer del legislador a través de ese medio, que es la ley, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco, antes de entrar al tema de las razones que establecen las diferentes corrientes filosóficas para obedecer al derecho, pues vamos a ver otras cosas. Quizá esto lo estemos viendo el otro jueves, ¿verdad? Tenemos también aquí esta parte que es el concepto de validez del formalismo jurídico, validez formal. Y esto pues atañe a Hans Kelsen, ¿verdad? Porque hay una validez formal y material de la norma jurídica, según Hans Kelsen. Hay condiciones formales, como el proceso de creación de la norma. Hay condiciones materiales, como por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones materiales de una norma? Las condiciones formales es que es el proceso de creación de la norma, que provenga de un organismo legislativo, o sea, autorizado para eso por la Constitución, y que haya sufrido el proceso de creación de la norma, ¿verdad? O sea, lo que son los dictámenes técnicos, lo que son los dictámenes de puntos constitucionales, en fin, las lecturas, etc. Y las condiciones materiales de la norma, ¿qué es? Es el contenido, lo que dice la norma en sí, lo que prohíbe, manda o permite, que va del contenido de la norma a la interpretación de la misma. Y si contradice la norma superior, pues es inválida por vicio sustantivo o de contenido, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, la validez se refiere a la existencia. Esto es con relación a Hans Kelsen, ¿verdad? Independientemente de todo lo que hemos leído y hemos visto con relación a la moral, a la tesis de la vinculación de la moral. Entonces dice Hans Kelsen, él la despoja al derecho de todo contenido moral, sociológico, ambiental, de todo. Y él dice que solo se va a estudiar la norma nada más. Por eso habla de la teoría pura del derecho, de la pura teoría del derecho. Y dice que la validez se refiere a la existencia específica de las normas jurídicas, a la manera en que han sido creadas por una autoridad conforme a un procedimiento respetado en normas superiores. Es el proceso legislativo de un sistema jurídico válido. Y la validez tiene ámbitos diferentes de validez para él. Ya entramos en el ámbito territorial, el personal, el material y el temporal. Pero eso ya no es propiamente filosófico, sino que ya es una cuestión de derecho, ¿verdad? De un jurista. Y si una norma deja de ser aplicada, ¿qué ocurre con ella? Deja de ser válida porque la eficacia es una condición de validez. Pero la eficacia no hace la validez. Pasaríamos del mundo del ser al del deber ser. Y todo lo eficaz sería, ay, perdón, ¿qué pasaría aquí con estas mis filminas? Vamos a ver.
pasaríamos del mundo del ser al mundo del deber ser. Y todo lo eficaz sería válido y no necesitaríamos reglas, ¿verdad? Entonces, por eso dice, pero la eficacia no hace la validez, porque entonces pasaríamos del mundo del ser al del deber ser, y todo lo eficaz sería válido y no necesitaríamos reglas, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho eso, y vamos a ver un video sobre lo que dice Hans Kelsen, pero no hoy, ¿verdad? Vamos a tratar de ver un poco más acerca de las interpretaciones de las tesis de la separación. Por ejemplo, vamos a ver la equivalencia entre la pretensión de corrección y la pretensión de validez. Hay equivalencia entre principios morales y normas jurídicas. Sí, creo que les voy a pasar el material para que ustedes lo lean, ¿verdad? Y la tesis de la separación, si bien se consolida en el siglo XIX, solo fue posible después de la formación del Estado moderno, las codificaciones y la escuela de la exégesis. Como se dijo anteriormente, la aparición del Estado moderno secularizado trae como consecuencia la monopolización del derecho por la comunidad política organizada, a quien se reconoce como su única fuente, además de la racionalización del material jurídico disperso. El derecho es el establecido por la comunidad política organizada, a quien se reconoce como su única fuente, además de la racionalización del material jurídico disperso, que fue lo que les estábamos viendo en la filmina, ¿verdad? Y las codificaciones a las cuales se hizo alusión, pues constituyeron un hecho fundamental en la separación del derecho de la moral. Hablamos del código que aparece como la vía más simple y breve de solución de la controversia, restándole protagonismo a otras fuentes de derecho, como el derecho natural, pues él era la única insuperable fuente del derecho. Y estos postulados se han retomado y reelaborados por la escuela de la exégesis, ¿verdad? Y finalmente la exégesis, si bien reconoce la existencia de derechos naturales y morales, exige que estos se adapten al espíritu, principios y tendencias generales de la legislación escrita. El argumento básico de la tesis de la vinculación se invierte. Ahora el derecho natural, para ser válido, debe estar conforme a la legislación escrita y no al revés. Y lo anterior conduce a la monopolización del concepto de justicia y de las formas legales, que considera que la norma es justa por el hecho de ser legal, identificando sin más legitimidad con legalidad. Como se puede inferir en exégesis, ya está presente dos rasgos esenciales del positivismo jurídico decimonónico: el formalismo jurídico y el derecho, o sea, el derecho que se expresa en la ley formal sin importar su contenido, y el positivismo ideológico. El positivismo ideológico, pues, es una ideología que se va creando poco a poco, en que se cree y se difunde así por los profesores y los jueces, ¿no? En que la ley es justa y racional como el legislador, ¿no? Y que la ley es justa solo por el hecho de ser ley, ¿no? Y la tesis de la separación puede expresarse diciendo que no existe ninguna conexión conceptual necesaria entre derecho y moral, es decir, que el derecho debe ser definido con exclusión de elementos morales. En este caso, la tesis tiene carácter analítico. Por el contrario, se afirma que la exclusión de elementos morales en la definición del derecho es necesaria para alcanzar cierta claridad lógico-conceptual, o que ella garantiza la seguridad jurídica. Entonces la tesis tiene un carácter normativo, ¿verdad? Es una norma. Algunos autores distinguen la tesis de separabilidad, tesis analítica, según la cual el derecho y la moral pueden ser independientemente identificados y analizados sin tener que recurrir a referencias recíprocas. Y la tesis de la separación, tesis empírica, que afirmaría que el derecho y la moral son fenómenos distintos
pero empíricamente, ¿verdad? Quienes hacen esta distinción convienen en que mientras la primera, el derecho o la norma, tesis de la separabilidad puede ser atribuida a los positivistas, la segunda no haría parte de los argumentos centrales del positivismo, pues la mayoría de los positivistas aceptan que el derecho y la moral interactúan en la sociedad y en ocasiones hay una superposición contingente. Ello es no necesaria de su contenido y de sus funciones sociales. Alexis, por ejemplo, entiende la tesis de la separabilidad y de la separación de manera distinta. Para él, la tesis de la separabilidad se identificaría con la tesis analítica y expresaría simplemente que no hay ninguna conexión conceptual necesaria entre el derecho y la moral, y que por tanto es posible incorporar al derecho cualquier contenido independiente de sus exigencias de la justicia. De suerte que si existe una influencia de contenidos morales en un derecho, esta se da como una cuestión de hecho y meramente contingente, nunca de manera necesaria. Y para Alexis, por el contrario, esta representaría una versión débil de la tesis de la desvinculación. La tesis de la separación, en contraste, representaría una versión fuerte de la tesis de la desvinculación y se identificaría con la tesis normativa, la que sostendría que existen buenas razones para definir el derecho sin incorporarle elementos morales. Y la tesis de la conexión empírica entre el derecho y la moral, pues, como se afirmó anteriormente, el positivismo sostiene que a pesar de que el derecho y la moral constituyen fenómenos que pueden ser descritos y analizados por separado, desde un punto de vista empírico puede existir una relación compleja entre el derecho y la moral. Ningún positivista niega que el derecho y la moral interactúen en la sociedad y que en ocasiones se dé una transposición contingente de contenido y las funciones sociales que cada uno de ellos desempeñan en la sociedad. Y de vez en cuando la legislación ha prohibido lo que moralmente lo está y ha hecho obligatorio lo que moralmente se considera obligatorio. Entonces, alrededor de todas esas disquisiciones es que giran las tesis de la desvinculación y de la separación. En realidad, pues, no es que sean exactamente lo mismo. Una cosa es desvincular y la otra es que están totalmente separados. Porque la desvinculación lo que sugiere es de que la moral y el derecho estaban unidos, pero que se desvinculan a la luz de la visión de los positivistas, ¿verdad? En cambio, la tesis de la separación es que como que fueran dos mundos diferentes y que nunca estuvieron relacionados. Así de que, bueno, yo les iba a poner un video, pero creo que estamos ya un poco cansados o quieren que se los exhiba. Si nos lo puede mandar a la clase, licenciada, pues también sería mejor. Bueno, voy a ver si la próxima semana lo puedo colocar, ¿verdad? Porque sí, bueno, lo podríamos oír aquí, ¿verdad? No es un video que sea de mucho tiempo, ¿eh? Apenas tiene 13 minutos. Podría ser, ¿verdad? Vamos a ver si... Yo creería que todavía da tiempo, licenciada, como la clase termina hasta las 8. Pues sí, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita vamos a
Sí, Reina, estoy colocando el video. No, linda. ¿No? Ah, bueno. Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. Y en esta clase vamos a seguir analizando el libro La teoría pura del derecho de Hans Kelsen y nos vamos a centrar en el capítulo 8 que se denomina el dualismo en la teoría del derecho y su eliminación. Pero antes de comenzar, hay algo que quiero contarte. Y es que en la descripción de este video vas a encontrar los enlaces a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de ningún detalle. Además, y como ya lo sabes, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito. Por eso, si querés tener acceso a todo el material, solamente tenés que suscribirte a mi canal y del derecho es el que divide al derecho natural y al derecho positivo. Y este dualismo, según Kelsen, proviene del mismo derecho natural, porque según Kelsen, que es un crítico del derecho natural, es un positivista jurídico, el derecho natural utiliza este dualismo para intentar resolver distintos problemas y contradicciones que presenta. Pero veamos a grandes rasgos qué es el derecho natural y qué es el derecho positivo. El derecho natural implica la idea de que la naturaleza está dotada de inteligencia y de voluntad. Es decir, que la naturaleza es un orden que ha sido establecido por un ser sobrehumano, que puede ser Dios, que es una autoridad a la cual el hombre le debe obediencia. Es decir, ¿Pueden ver el si la video, doctrina del jóvenes? derecho natural Sí, quiere ser gracias. consecuente consigo misma, ¿Sí? debe Sí, tener un licenciada. carácter Gracias. religioso, porque necesariamente este tipo de derecho, el derecho natural, es un derecho divino, porque se lo considera eterno e inmutable, contrariamente al derecho positivo, que se lo considera un derecho temporal y variable, un derecho que es imperfecto y que es creado por los hombres. Entonces, según esta doctrina del derecho natural, todas las normas que regulan la conducta de los hombres pueden ser halladas analizando la realidad natural, la realidad de la naturaleza. Pero, de acuerdo a lo que hemos visto en lecciones anteriores, todos los valores que son constituidos por normas simplemente supuestas por el autor de un juicio tienen un carácter subjetivo. ¿Por qué? Porque están fundadas en un análisis sobre el deseo o sobre el temor. Y como lo decía recién, la doctrina del derecho natural supone que las normas que regulan la conducta de los hombres pueden ser halladas analizando la naturaleza, analizando la realidad natural, porque estas normas han sido creadas conjuntamente por la naturaleza y la voluntad de Dios. Es decir, que para aquellos seguidores del derecho natural, estas normas de la naturaleza serían normas positivas. Pero no es posible de ninguna manera probar
la existencia del acto por el cual hayan sido creadas estas normas que provienen de Dios o que provienen de la naturaleza. Entonces, la realidad indica que estas normas que la doctrina del derecho natural considera puestas por la voluntad divina son únicamente normas supuestas por aquellas personas que afirman su validez. Entonces, los valores que los seguidores de la doctrina del derecho natural declaran como objetivos y absolutos son, en realidad, valores subjetivos y relativos. En cambio, el derecho positivo... Sorprende a las empresas con un currículum profesional de cvwizard.es y resalta entre los demás. Crea tu CV en 3 simples pasos. Llena tus datos, elige una plantilla profesional y luego descárgalo. Pruébalo ahora. Tu pronunciación no va a mejorar sin esto. Mira, si has estado aprendiendo inglés por un tiempo, pero te cuesta entender el inglés hablado o te sientes nervioso cuando llega el momento de hablar inglés, o quizás la gente ni te entiende cuando hablas inglés, es porque estás saltando este paso esencial. Haz clic en el botón de abajo para cambiar tu inglés gratis hoy. Mira, yo sé exactamente lo ansioso que puedes sentir al momento de tratar de hablar otro idioma, o lo avergonzado y enojado de verdad que se siente cuando alguien te burla por tu pronunciación, porque lo mismo me pasó a mí con español. Me burlaban tanto por el acento tan gringo que tenía. Soy el Profe Cody, soy de California, tengo una maestría en enseñanza y he ayudado a decenas de miles de estudiantes como tú a entender el inglés hablado y hablar con fluidez. Con este entrenamiento gratuito vas a poder reconocer todos los sonidos de las vocales en inglés, distinguir palabras confusas, tener una pronunciación clara y natural que todos puedan entender. Empieza ahora, 100% gratis. Este entrenamiento sirve porque estamos entrenando tu oído a reconocer los sonidos que no existen en español. Sin educar tu oído, no vas a poder comprender el inglés hablado. Acabarás cometiendo los mismos errores de pronunciación por años, especialmente si ya eres adulto. Entonces, si quieres mejorar tu inglés hoy, 100% gratuito, descárgalo ahora, porque no será gratis para siempre, ¿ok? Te quiero ver ahí, ve la página, entra tus datos y puedes empezar tu viaje con el inglés ahora. Es un derecho temporal, es un derecho variable, es un derecho imperfecto, porque es creado por los hombres. Y además, el derecho positivo es algo completamente diferente a la moral, completamente diferente a la naturaleza, porque no se rige por el principio de causalidad, sino que se rige por otro principio que ya estudiamos, que es el principio de imputación. Entonces, teniendo ya una noción de qué es el derecho natural y qué es el derecho positivo, vamos a enfocarnos en cuáles son las contradicciones del derecho natural según Kelsen. Que, repito una vez más, Kelsen es un fuerte crítico del derecho natural y es un positivista jurídico. Veamos la contradicción número 1 del derecho natural. Según esta doctrina del derecho natural, existe por encima del derecho positivo, que, repito, es un derecho imperfecto y creado por los hombres, un derecho natural, que es un derecho perfecto, absolutamente justo, y que es establecido por una autoridad sobrehumana. Entonces, según el derecho natural, de todo esto es que resulta que el derecho positivo encuentra su justificación y su validez en tanto y en cuanto se corresponda con el derecho natural. Según esta doctrina, si el derecho positivo no se corresponde con el derecho natural, no es válido. Ahora bien, según Kelsen, si esto fuera exacto, es decir, que si esto fuera de esta manera, y si se pudieran descubrir, como lo afirma la doctrina del derecho natural, las reglas
del derecho natural, analizando la naturaleza, la realidad indica que el derecho positivo sería verdaderamente superfluo. Es decir, que la elaboración de un derecho positivo sería una actividad ridícula. No tendría sentido. Sería como iluminar un espacio abierto con luz artificial en plena luz del día, a pleno sol. Es algo que no tendría sentido. Y la segunda contradicción indica que, teniendo en cuenta que la naturaleza humana es la fuente del derecho natural, los naturalistas deben admitir que el hombre es fundamentalmente bueno, pero al mismo tiempo, para justificar la necesidad de un orden coactivo, en la forma de derecho positivo, deben invocar la perversidad del hombre. Entonces, los naturalistas no deducen el derecho natural de la naturaleza humana tal como es, sino de la naturaleza humana tal como debería ser, o tal como algunas personas creen que debería ser. Es decir, que en lugar de deducir el derecho natural de la verdadera naturaleza del hombre, lo deducen de una naturaleza ideal del hombre, de un derecho natural que suponen estas personas. Y estas contradicciones, que son importantes, generan distintos resultados también contradictorios en el derecho natural. Y esto sucede básicamente porque se basan en juicios de valor subjetivos. Porque cuando los naturalistas afirman que una conducta humana es natural, es decir, conforme a la naturaleza o prescrita por la naturaleza, esto en último análisis es un juicio de valor subjetivo. Así, por ejemplo, si un naturalista dice que lo natural es que el hombre se case con la mujer, esto es un juicio de valor subjetivo, es natural para él, pero tal vez para otra persona, el hecho de que dos personas del mismo género formen una familia, también es una cuestión natural, porque según esta otra persona, lo que indica la naturaleza es que para formar una familia debe haber amor, y no interesa el género. Y tal vez para otra persona, lo natural es que para formar una familia, esta familia se componga de una persona de género masculino y una de género femenino, sin importar si hay amor o no. Es así que no hay solo una doctrina del derecho natural, sino que hay un gran número de doctrinas que sostienen tesis completamente contradictorias. Otro claro ejemplo se da con las formas de gobierno. Para una doctrina, la democracia es la forma natural de gobierno. Para otra doctrina, la democracia es contraria a la naturaleza. Y solo la autocracia, y más particularmente la monarquía absoluta, es conforme a las leyes de la naturaleza. Otro de los resultados contradictorios se da con la propiedad privada. Y hay que tener en cuenta que históricamente el principal problema es este de la propiedad privada y de la justicia de los sistemas jurídicos y económicos que se fundan en la propiedad privada. Entonces, hemos tenido representantes de la doctrina del derecho natural que se han esforzado en demostrar que la propiedad privada es un derecho sagrado, acordado al hombre por la naturaleza de Dios. Y además, entienden que la propiedad privada es inviolable, porque la distribución de los bienes, tal como ha sido efectuada, es justa, porque es conforme al derecho natural. Entonces, como esta distribución, tal y como está, garantiza el máximo de felicidad posible, toda tentativa de modificarla por la adopción de otro sistema económico es juzgada contraria al derecho natural y en consecuencia es juzgada como injusta. Pero también el mismo derecho natural, de manera contradictoria, ha invocado que la propiedad privada es contraria a la naturaleza, puesto que la propiedad debería ser colectiva. En estado de naturaleza, la propiedad es colectiva. Entonces, también otras doctrinas del derecho natural entienden que la propiedad privada es la fuente de todos los males sociales. Entonces, y para finalizar con este dualismo del derecho natural y del derecho positivo, Hans Kelsen demuestra que la doctrina del derecho natural
al seguir un método lógicamente erróneo, permite justificar los juicios de valor más contradictorios. Entonces, la realidad indica que la doctrina del derecho natural carece de interés para quien busca la verdad desde un punto de vista científico. Pero esta doctrina del derecho natural, que no sirve para hallar la verdad desde el punto de vista científico, es decir, que no sirve en modo alguno para el avance de la ciencia, sí es de gran utilidad en el dominio de la política, como instrumento intelectual para la defensa de ciertos intereses. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario, como te lo adelanté. Bien, solo permítame un momentito para la asistencia que casi no puede tomar. Entonces es parte de lo que hay que ver en este capítulo, este video, ¿verdad? Pero miren, hay tantas cosas que decir acerca de la validez del derecho, que implica también la justicia, la moral, en fin. Hay una amplia discusión en este sentido. A ver. Así es de que si no hay algún comentario, pues les deseo muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada.